Hola mis hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estuve alejado un poco de las redes, de grabar videos y estoy muy contento de grabar este video nuevamente para la gloria del Señor. Y estos son los 6 libros que me sirvieron mucho el año 2018. 6 libros que fueron de edificación, 6 libros que fueron de mucha bendición. Gloria a Dios. El primer libro es de Timothy Keller, que yo les había anunciado que lo iba a leer. Es de la oración. Bueno, este libro de Timothy Keller me sirvió mucho y me trae muchos recuerdos. Este libro, mi hermano, habla de la oración, valga la redundancia, pero Timothy Keller se resume en que él habla mucho de reformadores, como es el caso de Martín Lutero, habla mucho de también Juan Calvino, se refiere mucho al Padre Nuestro, se refiere a las enseñanzas del Padre Nuestro, se refiere también a lo que enseña Juan Calvino, se refiere mucho a la Reforma también. Es un excelente libro si quieres profundizar en la oración, si quieres profundizar en temas importantes, en cómo orar, en incentivarte a orar. La oración de Timothy Keller es una excelente herramienta. Pero aparte de eso, este libro lo elegí porque me trae recuerdos, porque mi hija nació en enero, y en enero estaba leyendo este libro, y me trae muchos recuerdos, y bueno, muy lindos recuerdos, que ves que lo leo, lo releo, me acuerdo de ese tiempo cuando estuve a punto de, bueno, fui papá en enero, y me trae muchos recuerdos de esos lindos meses. Timothy Keller, la oración. El segundo libro que les voy a recomendar, que lo leí, es La cruz y el puñal de David Wilkerson. Bueno, todos conocen a David Wilkerson, y el que no lo conozca, les cuento que es un pastor estadounidense, ¿cierto? Eh, de las Asambleas de Dios, es un hombre muy usado por el Señor, y él aquí cuenta su testimonio. Él cuenta como él era un pastor, ¿cierto? De un lugar rupestre, ¿cierto? Campesino, pero él tuvo que ir a la ciudad a predicarle de la palabra del Señor a un grupo de pandilleros porque él los vio en el diario y sintió gran pena por ellos. Él sintió la energía de ir a predicarles, arriesgando su vida. Él se arriesgó, ¿cierto?, por ir a predicarles a esas personas que estaban ahí. Y bueno, de estas personas, de esos pandilleros, resulta que uno se convierte al Señor. Bueno, muchos se convirtieron al Señor, pero uno que se generó gran importancia fue Nicky Cruz, que con el pasar el tiempo se convirtió en un predicador, en un evangelista muy conocido. Entonces tenemos el testimonio de David Wilkerson y el testimonio de Nicky Cruz en este hermoso libro que es La cruz y el puñal, que cuenta muchas anécdotas y cosas que pasó este predicador estadounidense. Amén. El tercer libro, mis hermanos, es de Josué Irión, que se llama Dad y se os dará. Aquí principalmente nos enseña lo que es el diezmo, nos enseña lo que es diezmar, nos enseña, más que nada, derriba los mitos y las leyendas con respecto al diezmo. Muchas personas piensan que el diezmo, cierto, es un fraude, es una mentira, pero aquí Josué Irión nos enseña, con bases bíblicas, lo que es el diezmo. Si tú tienes una perspectiva distinta del diezmo, te lo recomiendo que lo leas. Él te va a dar versículos, te va a dar enseñanzas, te va a mostrar, ¿cierto?, que el diezmo es totalmente bíblico, que el diezmo está bendecido por el Señor, que el diezmo, ¿cierto?, es una oportunidad para que el Señor te bendiga también. Recuerda que la palabra dice, dad y se os dará, y el Señor dice que Él ama al dador alegre. Entonces estamos hablando de que el Señor quiere bendecir. Y estos dos versículos que yo dije son del Nuevo Testamento, no son de la Antigüedad, del Antiguo Testamento. Así que, hermano, si quieres aprender del diezmo, si quieres profundizar en eso, aprender, ¿cierto?, lo que el Señor quiere, no lo que nosotros pensamos que Él quiere. Amén. Y bueno, José Irión, ustedes ya lo conocen, es un pastor y escritor pentecostal. Y claro, es un excelente libro si quieres aprender de este tema. A mí me sirvió mucho, yo sabía que el diezmo era bíblico, pero aún me dio más base, este libro me dio más enseñanza para que uno pueda hablar con autoridad, para que uno pueda hablar, ¿cierto?, con sentido, no hablar por hablar. Pero este libro, hermano, fue el tercero que más me bendijo este año 2018 que ya pasó. Amén. El cuarto libro, mis hermanos, es Pablo, de también Josué Irión. En la actualidad existen muchos libros de Pablo, pero este me gustó mucho, es resumido, es sencillo. Tengo otro libro de Pablo que lo hizo F.F. Bruce, que es el doble de este libro, que es como así de grueso. Este es la mitad, pero está muy bien resumido, está muy bien escrito. De Josué Irión, bueno, aquí habla del ministerio. Aquí dice su vida, llamado y ministerio, ¿cierto? Y principalmente eso habla de la vida del apóstol Pablo, de cómo se formó. Bueno, son muchas hojas también, pero es un excelente libro, a mí me gustó mucho, me sirvió para estudiar su llamado, su ministerio, y cosas de Pablo que son muy importantes para que la iglesia lo conozca. Pensemos que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre, un instrumento en la mano del Señor, un gran hombre, un gran pastor, ministro, ¿cierto? Y que nos puede enseñar muchas cosas a nosotros. Y bueno, uno de los grandes libros que leí fue Pablo,
de Josué Irión. Este otro libro, hermano, que no lo mencioné en los videos que hice anteriormente, es de Israel y las Naciones de F.F. Bruce. Este libro, hermano, es genial, es pequeño. Lo puedes ver, es como del porte de una mano, un poquito más grande, pero es un libro hermoso, hermano. Cuenta toda la historia de Israel, ¿cierto? Desde el Éxodo, desde que se forma Israel hasta la destrucción del segundo templo. En este libro, hermano, cuenta cómo se formó Israel, ¿cierto? Desde base bíblica. Es más que un comentario, es un libro, ¿cierto? De estudio bíblico. Pero tampoco es teología porque es historia. Aquí, bueno, F. Bruce, ¿cierto? Que es un maestro muy respetado en la escritura, en la actualidad es un maestro muy respetado. Él habla cómo se formó Israel, habla lo que pasó en el Éxodo, lo que pasó, ¿cierto? Desde hasta Josué, después, ¿cierto? Moisés. Tenemos, ¿cierto? Mira, habla de la historia de Israel, de lo que pasó con los macabeos, lo que pasó con los asmonitas, que son los macabeos, ¿cierto? Habla del templo, habla la historia de Israel. Y esto termina cuando se destruye el segundo templo. Mira, la guerra con Roma. Estamos hablando de historia. Es muy importante que el cristiano sepa historia. No solamente, ¿cierto?, los acontecimientos proféticos, las profecías de la Biblia, sino también que conozca los tiempos, la historia de la iglesia, la historia de Israel y las naciones. Es muy lindo este libro. Es pequeño, pero realmente me sirvió mucho. Y, ¿sabes? Puedo decir con autoridad que este libro fue el que más me gustó de todos los que leí. Es un libro muy lindo. Y de verdad es una joya porque también tiene cosas de arquitectura. Mira, por ejemplo, tiene dibujos de arquitectura. O sea, no son fotos de cosas de historia que vale la pena estudiarlas también. Un estudiante de la palabra de Dios tiene que saber todo con respecto a la palabra, no solamente lo teológico, ¿cierto? También lo histórico, también lo que pasó realmente. Tiene que escudriñar. Y esto también es escudriñar, saber la historia. Y en este libro de F.F. Bruce, que es uno de mis escritores favoritos, tiene una excelente herramienta y una joya que vale la pena leerla. Y es barato, se los recomiendo. Bueno, y el último libro que leí este 2018 fue el Pentateuco de Samuel Pagán. También habla de historia, pero es más concentrado en la Biblia. Habla más con hechos bíblicos que históricos, aunque la Biblia es histórica. Pero este libro es muy lindo. Pentateuco, ¿cierto? De penta, que es 5, y teuco, que es rollo, ¿cierto? Los 5 rollos. ¿Qué quiere decir el Pentateuco? Bueno, es un excelente libro, a mí me encantó este libro. Es medianamente largo, extenso, pero me encantan las hojas así, hermano, me encantan. Ese tipo de hoja me encanta. Es un excelente libro. Aquí te habla de todos los libros un poco. Te habla del Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Cierto? Los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros, el Pentateuco. Y bueno, es una herramienta que de verdad me gustó mucho. Me gustó mucho este libro. Es metodológico, bueno. Samuel Pagán también es un maestro de la palabra y en este libro nos enseña lo que fue el Pentateuco, lo que es, lo que representa para el pueblo judío y para nosotros, ¿cierto? Los gentiles, la iglesia del Señor. Pero este libro Pentateuco es una excelente herramienta para estudiar el Antiguo Testamento y más directamente el Pentateuco, pero es una tremenda herramienta, hermano, yo te la recomiendo. Bueno, estos son los 6 libros que leí, 6 grandes libros, hermano, 6 obras maestras, 6 libros muy lindos, pero el libro que estoy leyendo ahora, que no lo alcancé a terminar el año pasado, pero yo dije en un video que lo iba a terminar de leer. Algunos no me creyeron que lo iba a leer, pero lo estoy leyendo. Que es La teología sistemática de Raúl Saldívar, el escritor latinoamericano. Es un excelente libro, hermanos. Estoy casi en la mitad de este libro. Si no me equivoco, estoy acá. Estoy en este lado. Página 228. Pero, hermanos, habla lo que es teología, habla de angeología, habla de cristología, habla, bueno, todo lo que tenga que ver con logía. Bueno, es un excelente libro, hermano, de verdad me gustó mucho. Es un excelente libro y es gigante. Si no me equivoco, son como 560 hojas que los quiero leer este mes, si Dios me da el tiempo para leer este libro. Y de verdad, hermanos, es un libro barato y es un libro muy bendecido, muy inspirado por el Señor. Así que, hermano, se lo recomiendo también. Yo estoy en la mitad del libro y puedo decir que es un buen libro, tiene base teológica. Es un hombre que sabe lo que está hablando, no está mintiendo, está hablando lo que él estudió y lo dice con base bíblica, que es lo mejor. Así que se busca su libro de teología y que sea accesible. Y aparte dice que es una perspectiva latinoamericana. Porque habla con base latinoamericana, no habla con esa base de personas de otros países,
¿cierto? Sino habla con lo que él realmente pasa en su país, lo que realmente pasa en Latinoamérica con la religión. Él habla de lo que pasa en, bueno, en distintos países, ¿cierto? Pero habla con base porque él ha vivido eso. Él ha vivido lo que está hablando. No como es un ejemplo, una persona de Europa que está hablando lo que pasa en Chile. Siendo que esa persona nunca ha conocido la religión de Chile o ha conocido el movimiento, ¿cierto?, cristiano de Chile. Sino una persona que ha vivido en distintas partes de Latinoamérica y conoce la realidad de Latinoamérica. Es Raúl Saldívar. Así que hermanos, estos fueron mis 6 libros, más este bonus track que estoy leyendo de Raúl Saldívar. Y eso hermanos. Dios les bendiga y espero seguir haciendo videos, teniendo el tiempo de hacer videos. Todo esto es para la gloria del Señor, para que se conozca su palabra y bueno, la literatura también que me encanta leer. Dios les bendiga mucho y Maranata, Cristo viene.